Atención El Salvador. Un inspector de la Policía Nacional Civil, encargado de vigilar a los reclusos más peligrosos de una Bartolina en pleno centro de San Salvador, terminó convertido en el proveedor de celulares y droga para los mismos pandilleros que debía tener bajo control. Y lo que empezó como un contrabando de $300 terminó destapando un segundo delito que nadie esperaba, uno que involucra un robo, una casa allanada sin ninguna orden legal, y un rastreo satelital que dejó a los responsables sin ninguna salida. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es distinto a todo lo que hemos contado antes. Esta vez, el enemigo no estaba afuera, en la calle, entre las pandillas. Esta vez el enemigo estaba adentro, vestido de uniforme, con placa, con arma reglamentaria y con las llaves de la celda en la mano. ¿Qué pasa cuando el que debía cuidar la cárcel es el que organiza el negocio dentro de ella? Eso fue exactamente lo que la Fiscalía General de la República tuvo que investigar cuando empezaron a llegar denuncias desde un lugar muy específico. Las Bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil, ubicadas en la calle Concepción de San Salvador, contiguo a la Fuerza Naval. Un lugar que, para cualquier persona ajena al sistema, suena simplemente como una comisaría más. Pero adentro de esas celdas, durante meses, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Las Bartolinas no son centros penales comunes. Son espacios de resguardo temporal, donde quedan detenidas las personas mientras se resuelve su situación legal o mientras esperan traslado a un penal definitivo. Ahí conviven por días o semanas personas acusadas de delitos menores junto a pandilleros de estructuras criminales activas. Y en ese espacio reducido, donde se supone que la vigilancia debería ser total, empezó a fallar algo. Todo comenzó con algo que en cualquier institución policial se considera rutina: las requisas. Los agentes debían revisar periódicamente las celdas para confirmar que no hubiera objetos prohibidos, pero según el propio informe fiscal, en varias de esas requisas, una y otra vez, se encontraban ilícitos dentro de las celdas. Teléfonos que no deberían estar ahí, sustancias que no deberían circular. Y la pregunta que empezó a inquietar a los investigadores no era solo ¿qué se encontró?, sino algo mucho más incómodo: ¿cómo estaban entrando esos objetos si se supone que nadie podía ingresar nada sin pasar antes por los mismos policías? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue perturbadora. No se trataba de un descuido. No era que un guardia distraído dejara pasar algo por error. Era un sistema organizado, con precios fijos, con una jerarquía clara y con la participación directa de la persona que, en teoría, tenía la máxima responsabilidad sobre esa unidad, el inspector jefe. ¿Cuánto costaba meter un celular a la Bartolina? La cifra que reveló la investigación fue precisa: entre $300 y $500 por cada ocasión que se introducía un chip o un teléfono celular. No era un pago simbólico. Era una tarifa establecida, repetida, cobrada con la regularidad de un negocio que ya llevaba tiempo funcionando. Y detrás de ese negocio, no estaba un solo agente actuando por su cuenta. Estaba una red completa. La subdirectora de la Unidad de Intereses de la Sociedad de San Salvador lo explicó con una frase que resume la magnitud del hallazgo. La Fiscalía había logrado establecer la participación de 7 policías, el jefe policial y 4 pandilleros que estuvieron recluidos precisamente en ese penalito. Es decir, no hablamos de un problema aislado de un par de agentes corruptos. Hablamos de una estructura de 11 policías coordinados, trabajando codo a codo con 4 miembros de pandillas que estaban, en ese momento, bajo custodia de esos mismos policías. Y aquí es donde el caso empieza a volverse todavía más inquietante, porque los pandilleros involucrados no eran externos al sistema. No se trataba de alguien que sobornaba a un agente desde afuera. Eran personas que ya estaban detenidas, recluidas en esa misma Bartolina, y que desde adentro coordinaban con los policías qué se necesitaba introducir y cuándo. La línea entre vigilante y vigilado, entre autoridad y delincuente, se había borrado por completo dentro de esas 4 paredes. Pero para que un esquema de este tamaño se sostuviera durante meses, hacía falta algo más que complicidad entre agentes y pandilleros. Hacía falta silencio. Y ese silencio se rompió gracias a una sola persona.
¿Quién se atrevió a hablar cuando todos los demás preferían quedarse callados? El expediente judicial revela que la investigación tomó un giro decisivo cuando un inspector distinto, identificado en el proceso con las iniciales RCG, informó a la Unidad de Delitos Especiales que dentro de las Bartolinas había un interno que quería hacer del conocimiento de la Fiscalía ciertos ilícitos que se estaban cometiendo ahí adentro. Ese interno terminó convirtiéndose en testigo protegido, bajo el régimen especial que la ley salvadoreña reserva para los casos de mayor riesgo. Su nombre clave dentro del expediente, Sagitario. Sagitario no era un ciudadano cualquiera que hubiera presenciado algo desde afuera. Era un detenido que había estado recluido en esas mismas Bartolinas por un delito de tráfico de objetos y que desde adentro había sido testigo directo e incluso participante de la red de contrabando que ahora estaba dispuesto a exponer. Su testimonio no era una simple versión de oídas, era el relato de alguien que había estado en el centro exacto del esquema. Pero decidir hablar, en ese contexto, tenía un precio muy alto. Según su propio testimonio recogido en la sentencia judicial, cuando el inspector jefe, a quien Sagitario se refiere en su declaración como el jefe Eche, se enteró de que había información circulando en su contra, la reacción fue inmediata. Lo mandaron a buscar. Lo llevaron ante él, y ahí, cara a cara, con el poder que le daba controlar esa misma Bartolina, el inspector le dejó una advertencia que el testigo no olvidaría. Si llegaba a hablar de lo que sabía, le podía pasar un accidente dentro de las Bartolinas. Piensa en la magnitud de esa amenaza por un segundo. No era una advertencia genérica. Era una amenaza pronunciada por la misma autoridad que tenía control total sobre el espacio físico donde el testigo estaba detenido, sobre quién entraba, quién salía y qué podía ocurrirle a alguien por accidente dentro de una celda vigilada por sus propios cómplices. ¿Qué llevó a Sagitario a colaborar de todas formas, sabiendo el riesgo que corría? El expediente no detalla sus motivaciones personales, pero sí deja constancia de que, pese a la amenaza, decidió sostener su testimonio ante la Fiscalía y confirmar la existencia de la red. Con ese testimonio como base, la Unidad de Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República ordenó la captura del inspector jefe, de 7 agentes bajo su mando, y de los 4 pandilleros vinculados directamente al delito de introducción de objetos ilícitos. La operación, ejecutada el 31 de agosto, marcó el cierre de una investigación que había tardado meses en construirse pieza por pieza, y que había dependido, en gran medida, de que una sola persona se atreviera a romper el silencio desde el lugar más peligroso posible para hacerlo, adentro. Pero la historia no termina con la captura por contrabando. Y esto es lo que muy pocos esperaban. Mientras la Fiscalía avanzaba en la investigación sobre los celulares, el chip y la droga, apareció un segundo delito completamente distinto, cometido por 3 investigadores de la Delegación Centro de San Salvador, que también formaban parte del mismo círculo de corrupción institucional. Este segundo caso no tenía nada que ver con las Bartolinas directamente, pero sí con el mismo patrón de abuso de autoridad. Los 3 agentes fueron acusados de 2 delitos adicionales: robo agravado y allanamiento sin autorización legal. ¿Qué habían hecho exactamente? Según la investigación, los 3 agentes llegaron a la vivienda de una víctima y sin ninguna orden judicial ni autorización legal, ingresaron a realizar un registro completo de la propiedad. Una vez adentro, encontraron varios electrodomésticos que los habitantes de la casa no pudieron justificar con facturas de compra. Y en lugar de levantar un acta, documentar la situación o seguir cualquier procedimiento legal correspondiente, los agentes tomaron la decisión de llevarse los objetos directamente: una refrigeradora, un equipo de sonido y un aparato reproductor de video, entre otras pertenencias de la vivienda. Aquí es donde la historia da un giro técnico que pocos canales de noticias han contado con este nivel de detalle. La víctima, lejos de quedarse callada ante el abuso, presentó la denuncia correspondiente. Y esa denuncia fue el punto de partida para que la Fiscalía solicitara algo que terminaría siendo la prueba decisiva de todo el caso: las bitácoras de patrullaje de la unidad policial. Toda patrulla de la Policía Nacional Civil cuenta con un sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, que registra en tiempo real cada movimiento del vehículo. La Fiscalía cruzó esa información con la hora y el lugar donde ocurrió el robo, y el resultado fue contundente.
El rastreo satelital confirmó que la patrulla utilizada por los agentes investigados había estado, exactamente, en el lugar y en el momento donde ocurrieron los hechos denunciados por la víctima. ¿Qué se necesitaba para que esta prueba se volviera irrefutable? Con la ubicación confirmada por GPS, la Fiscalía General de la República ordenó varios registros en las viviendas vinculadas a los 3 investigadores señalados. Y durante uno de esos allanamientos, ejecutados esta vez sí con la autorización legal correspondiente, se logró recuperar los artículos robados. La víctima fue llamada a identificarlos, y confirmó que se trataba exactamente de los objetos sustraídos de su hogar. En cuestión de semanas, lo que había comenzado como una investigación centrada exclusivamente en el contrabando de celulares y droga dentro de una Bartolina, terminó revelando una segunda red de abuso de poder, esta vez con robo directo a ciudadanos bajo la protección del uniforme policial. 2 delitos distintos, cometidos por miembros de la misma unidad, descubiertos casi al mismo tiempo, gracias a una combinación de testimonio humano por un lado y tecnología de rastreo por el otro. ¿Y qué pasó después de todas estas capturas? El proceso judicial contra el inspector jefe, los agentes y los pandilleros involucrados avanzó por las vías correspondientes durante los meses y años siguientes. Para febrero de 2019, el inspector y 7 de los agentes de la Policía Nacional Civil enfrentaron audiencia preliminar en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, acusados formalmente de tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas. La audiencia, según constancia del propio órgano judicial, se desarrolló de manera virtual, con conexión directa desde los centros penales de Gotera, en Morazán, y de Ciudad Barrios, en San Miguel, donde los policías procesados ya se encontraban recluidos. Piensa en la ironía de ese detalle. Los mismos hombres que habían controlado quién entraba y salía de una Bartolina, que habían decidido el destino de los detenidos bajo su mando, ahora enfrentaban su propio proceso judicial conectados desde dentro de un centro penal, en la misma condición de reclusión que antes vigilaban en otros. Pero el desenlace legal más concreto llegó con la sentencia. El expediente 253/2019 del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador documenta que, en el marco del mismo caso, uno de los agentes acusados aceptó someterse al procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal. Bajo esa figura legal, que permite reducir el proceso judicial a cambio de una aceptación de responsabilidad, la parte fiscal y la defensa llegaron a un acuerdo. Al acusado se le impuso una pena de 2 años de prisión, 2 años de cárcel para un hombre que, según la propia investigación fiscal, había cobrado entre $300 y $500 por cada celular que ayudaba a introducir a una Bartolina bajo su propia vigilancia. Una condena que, para muchos, puede parecer insuficiente frente a la magnitud del daño institucional causado, pero que representa, al menos, una consecuencia legal formal para uno de los responsables directos de esta red. ¿Qué pasó con el resto de los implicados, con el inspector jefe y con los pandilleros involucrados? El expediente judicial documenta el proceso en distintas fases y con distintos tribunales interviniendo según la etapa procesal de cada acusado, un reflejo habitual de este tipo de causas cuando existen múltiples imputados con diferentes niveles de responsabilidad y distintas estrategias de defensa. Lo que queda establecido con claridad, tanto en el comunicado original de la Fiscalía como en la sentencia judicial posterior, es que la red existió, que operó durante meses dentro de una instalación policial activa, que involucró a un inspector jefe, a 7 agentes bajo su mando y a 4 pandilleros recluidos, y que al menos uno de sus integrantes ya enfrentó una condena firme por su participación. Este caso deja varias lecciones que van mucho más allá de una simple nota policial. La primera es que la corrupción dentro de las instituciones de seguridad no siempre viene de afuera, de un soborno externo o de una amenaza recibida en la calle. A veces nace desde adentro, entre las mismas personas que deberían representar el control y la autoridad. La segunda es que romper ese tipo de redes depende, muchas veces, de una sola persona dispuesta a hablar, incluso bajo amenaza directa, incluso estando detenida en el mismo lugar donde ocurre el delito que está denunciando. Y la tercera lección, quizás la más incómoda de todas para cualquier ciudadano que confía en el sistema, es que un mismo grupo de agentes puede estar, al mismo tiempo, cometiendo 2 tipos de delito completamente distintos.
contrabando organizado dentro de una Bartolina por un lado, y robo directo a viviendas de ciudadanos comunes por el otro. Dos negocios paralelos, sostenidos por el mismo abuso del uniforme y de la placa. ¿Qué significa este caso para la lucha actual contra el crimen en El Salvador? Mientras el país ha concentrado buena parte de su atención y de sus recursos en el combate directo contra las estructuras de pandillas en las calles, casos como este recuerdan que la limpieza institucional interna sigue siendo un frente igual de necesario. No basta con capturar a los pandilleros que operan afuera si, al mismo tiempo, existen redes de corrupción funcionando desde dentro de las propias instalaciones policiales, con agentes dispuestos a convertirse en proveedores de las mismas estructuras criminales que deberían combatir. La historia de la Unidad de Servicios Extraordinarios y sus Bartolinas en San Salvador Centro quedará como un recordatorio de que la vigilancia más difícil de garantizar no es siempre la que se ejerce sobre el delincuente detrás de las rejas, sino la que debe ejercerse sobre quienes tienen las llaves de esa celda en la mano. Y quedará también como el recordatorio de que, a veces, la diferencia entre que una red de corrupción siga operando durante años o que finalmente sea desmantelada, depende del valor de una sola persona dispuesta a hablar, aunque esté detenida, aunque la amenacen, aunque el riesgo sea real. Si este tipo de casos te parece tan importante como a nosotros, y quieres seguir conociendo cómo se destapan las redes de corrupción dentro de las instituciones de seguridad de El Salvador, suscríbete al canal y activa la campana, porque en los próximos videos vamos a seguir mostrando los casos que muy pocos se atreven a contar con este nivel de detalle.